Hola chicos, hola chicas, ¿cómo les va? Bienvenidos a este video número 4, este aula virtual número 4, esta clase número 4 de programación y tecnologías web, donde aquí sí vamos a comenzar ya con la programación de los sitios web a través de la toma de conocimiento del lenguaje HTML, que es el lenguaje de hipermercado, ¿no? Por supuesto que esta va a ser nuestra primera clase, vamos a continuar en clases sucesivas, en videos sucesivos, pero bueno, vamos a hacer con esta una primera clase, una primera aproximación a este tipo de lenguaje. Bastante particular, que no es difícil, ustedes van a ver que no es nada difícil, solamente hay que tener conocimiento de las marcas y vamos a ver algunas fundamentales, las más importantes, pero bueno, no es nada difícil este lenguaje de programación. ¿Qué es HTML? Las páginas web o páginas HTML son unos archivos, unos ficheros que están escritos en este lenguaje que se llaman lenguajes de marcas o también llamado lenguajes de etiquetas, que se emplea para dar formato a los documentos que se quieren publicar en la www. Los navegadores son los capaces, los browsers son los navegadores, son los capaces de interpretar estas etiquetas y mostrar los documentos con el formato deseado. ¿Cómo vamos a clasificar las páginas web? Según cómo se generan las páginas web en el servidor, cómo se generan en el servidor, las páginas web se clasifican en estáticas y dinámicas. Las estáticas poseen un contenido fijo. Todos los usuarios que las consultan reciben toda la misma información. El usuario recibe en su navegador la página del servidor sin un procesamiento previo. Y las dinámicas, o que son activas en el servidor, poseen un contenido variable. Distintos usuarios, al consultar la misma página, pueden recibir distintos contenidos. En este caso, el usuario recibe en su navegador la página después de haber sido procesada en el servidor. Para lograrlo, se emplean los lenguajes de programación, por ejemplo, las páginas generadas por un CGI o páginas ASP, etcétera, etcétera. Entonces, según cómo se generan las páginas web en el servidor, tenemos estáticas, como hemos visto, y las dinámicas. Por otro lado, según cómo se visualizan las páginas en el cliente, también se clasifican en estáticas y dinámicas. Las estáticas son cuando no poseen ningún tipo de código, script, applet o plugins. Por ejemplo, absolutamente solamente código HTML. Y las dinámicas o activas en el cliente, cuando se interpreta o ejecuta código en el equipo del usuario. Para lograrlo, se emplea el lenguaje de programación y objetos integrados, como por ejemplo pueden ser páginas en JavaScript, de HTML, apples, etc. Nosotros vamos a comenzar con HTML, luego vamos a ver más adelante, para el final de la materia, algo con JavaScript, para que lo tengan presente. Una página puede ser estática en el servidor y en el cliente. Estática en el servidor, pero dinámica en el cliente, dinámica en el servidor y estática en el cliente, y por último, dinámica en el servidor y dinámica en el cliente. Tienen todas estas variantes, ¿está bien? Entonces, tenemos por un lado, se clasifican en estática y dinámica, pero son diferentes si las vemos del lado, del lado del servidor y si las vemos del lado del cliente. Nos vamos a centrar, por supuesto, en estos primeros videos, en el lenguaje HTML, que nos va a permitir realizar páginas estáticas del lado del cliente, ¿no? Entonces, estamos en este punto. Vamos a ver cuáles son los editores que utiliza HTML para la elaboración de sus programas. HTML, que son las siglas de Hypertext Markup Language o lenguaje de marcado de hipertexto, es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web, casi exclusivo. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para completar el texto con objetos tales como imágenes. El código HTML se escribe en forma de etiquetas, mediante las cuales podemos
es describir la estructura lógica y apariencia del contenido. La apariencia la podemos describir con HTML, es bastante limitada, pero el código se puede complementar y mejorar, como vamos a verlo mejor más adelante, mediante el uso de otros lenguajes como JavaScript o también CSS. El lenguaje HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de texto básico, como puede ser el Gedit en Linux, el bloc de notas de Windows. Absolutamente, obviamente que si tenemos Windows, el bloc de notas es lo mejor para usar esto. Entonces, ¿cómo escribimos los programas? Los escribimos usando el bloc de notas, nada más. Existen además otros editores para la realización de sitios web, otros, con características de WYSIWYG, what you see is what you get, es decir, lo que ves es lo que obtienes. Estos editores permiten ver el resultado de lo que se está editando en tiempo real a medida que se va desarrollando el documento. Yo les voy a aclarar una cosa. Nosotros vamos a escribir el código HTML usando el bloc de notas, por ejemplo. Cuando lo guardemos, tenemos que tener en cuenta dónde lo vamos a guardar. Y la extensión siempre tiene que ser la misma, HTML. Así que le agregamos el nombre .html cuando lo vamos a guardar. ¿Está? Vamos a ver la sintaxis del lenguaje. Acuérdense que les dije del lenguaje de marcas o etiquetas. Las etiquetas HTML deben de ir encerradas entre corchetes angulares, entre los signos menor y mayor, según lo que nosotros comprendemos en programación. Y pueden ser de dos tipos. Se abren y se cierran, como por ejemplo, observen cómo se abre, hay acá una etiqueta que quiere decir negrita, negrita y se cierra con la barra. ¿Está claro? Se escriben entre menor mayor, entre estos corchetes angulares, pero se abren sin ningún símbolo la etiqueta, en este caso para la negrita sería la B, bold, y se cierran con la barra B, en este caso para bold, para negrita. O P, el texto que fuera, barra P. Después vamos a ver qué significa la P. Pero la cosa es que se escriben entre marcas, y las marcas se colocan siempre entre los corchetes angulares. Se abren y se cierran en la misma etiqueta. Por ejemplo, BR, observen, o HR con la barra. En caso de que no cerremos una etiqueta que deba ser cerrada, se va a producir un error en la estructura de este documento y probablemente también genere errores en la visualización. Así que hay que tenerlo en cuenta esto. Vamos a ver la estructura básica. Entonces, la cosa es, usamos el editor, escribimos el editor, que es el bloc de notas, escribimos el programa, lo guardamos con extensión HTML. Y todo lo que hagamos va a ser entre corchetes angulares de acuerdo a ciertas estructuras que vamos a ir poquito a poquito viendo en qué significa cada uno. Vamos a ver la estructura básica, lo que sí o sí debe tener. Un documento HTML comienza con la etiqueta HTML y termina con barra HTML. Observen cómo comienza y termina, y en el medio va el contenido. Veamos que dentro del documento, es decir, entre las etiquetas que dan como comienzo y como fin del HTML, hay dos zonas bien diferenciadas. El encabezamiento, que va a estar delimitado por head, que quiere decir encabezado, y barra fin head, que sirve para incluir definiciones iniciales básicas, iniciales válidas para todo el documento. Y el cuerpo delimitado por body quiere decir cuerpo, y fin body, donde reside la información del documento. A ver, no es tan difícil. Observen lo siguiente, las etiquetas básicas mínimas son doctype, HTML, HTML, head, titles, esto es accesorio, ejemplo, fin, head, body, hola mundo, barra, body y fin, HTML. Entonces, tenemos el documento este que da inicio, esto que quiere decir que da inicio, HTML se cierra con HTML.
Head, que sería el encabezamiento, se cierra con head. Esto es lo que da es el título, la barra de título una ventana, ese sería el ejemplo, lo que va a dar. Y el body sería el cuerpo, que es lo que va adentro. ¿Está? La primera línea es el doctype, o el tipo de documento que viene a continuación. En este caso se usa el estándar, que es el HTML. La siguiente etiqueta, HTML, define el inicio del documento HTML e indica que lo que viene a continuación debe ser interpretado como código HTML. Como podemos ver, en la última línea se cierra la etiqueta barra HTML. Entonces, fíjese cómo está etiquetado. ¿Está? Entonces tenemos, por un lado, HTML y se cierra HTML. El encabezamiento que se cierra y el body que se cierra. El encabezamiento nos va a dar el título de la ventana, title, y acá tenemos lo que vería en el cuerpo dentro de lo que sería la pantalla del navegador. Dentro de estas etiquetas HTML, de inicio y barra HTML, encontramos las dos secciones mencionadas que vimos antes. El encabezamiento o head, esta sección inicial que contiene todos los elementos no visuales de nuestra web, como por ejemplo los metadatos descriptivos, autor, palabras clave, descripción del contenido, etcétera, etcétera, los estilos a utilizar en los elementos visuales del cuerpo, el estilo de las líneas, del color, el tamaño de la letra, la fuente, lo que fuera. El título va a aparecer en la barra superior del navegador, como en el ejemplo anterior, ¿no? Y otra serie de elementos que vamos a estudiar más adelante porque hay muchas etiquetas en este caso para el encabezamiento. Y en el cuerpo, en el body, hemos de incluir todos los contenidos visuales de nuestra web, todos los textos, todas las imágenes, todos los enlaces, etcétera, etcétera. En el ejemplo que hemos visto anteriormente, lo único que se excluye es la palabra hola mundo, ¿no? Las dos palabras hola mundo. Por lo que al abrir esta web nos aparecerá una página web que incluirá únicamente ese texto. Tengan en cuenta que si el anterior código, si este código, este que está acá arriba, lo guardamos en un blog de notas, con el nombre que ustedes quieran, .html, va a producir lo siguiente. A continuación se van a escribir más en detalle los elementos que podemos utilizar dentro del encabezamiento o del cuerpo de una web. En primer lugar, vamos a ver los elementos de la cabecera y a continuación todas las etiquetas HTML que se suelen utilizar para la construcción de una web. Vamos a ver algunas, no vamos a ver todas porque son muchísimas, ¿no? Los elementos de la cabecera hemos visto y hemos descrito que es head, cabecera barra head. Se utiliza para describir el tipo de contenido y aspecto visual que va a tener nuestra página web. Dentro de la cabecera podemos utilizar algunas etiquetas que pueden ser título, que define el título de la página, por lo general es el título que aparece en la barra de título encima de la ventana, link, que para vincular el sitio con hojas de estilo externas, vamos a verlo más adelante, ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo lo utilizaríamos. Style, que se utiliza para añadir definición del estilo de línea, que no es necesario colocarlo si se va a utilizar una hoja de estilo externa, que solamente usando la etiqueta link, que lo más habitual y lo más recomendable se suele omitir. El uso correcto de la forma sería HTML, head, luego viene acá, tanto lo que sea, style, estilo CSS. Bueno, esto lo vamos a ver con posterioridad en videos posteriores, ¿no? Los estilos CSS. Ese sería el formato que tendría lo que tiene a continuación. Vamos a ver si etiquetas básicas dentro de body. Dentro de la sección body utilizaremos etiquetas HTML para crear el contenido visual de la web. Estas etiquetas nos permitirán ir añadiendo textos, imágenes, encabezados, tablas, etcétera, y distintos elementos para componer el diseño que nosotros pretendemos en la página web. En primer lugar, vamos a ver las etiquetas más básicas, hay muchísimas, que se suelen utilizar. Estas son, tienen ustedes H1 hasta H6, que son los encabezados o títulos del documento que tienen diferente relevancia. P,
que define la definición de un párrafo, BR, que es un salto de línea, B, que es texto en estilo línea, también en vez de B se puede usar strong, que es lo mismo, I, que es texto en cursiva, S, que es texto tachado, U, que es texto subrayado, center, que es texto centrado, pre, que es texto preformateado, donde se respetan los saltos de línea también en los espacios, sub de superíndice, sub de subíndice, block quote, que indica una cita textual, se presenta como un párrafo, indexado con respecto al margen, HR, que es una línea horizontal, un signo de admiración con un comentario, span, que es la etiqueta que no aplica en ningún formato, ¿no? Se utiliza junto con la hoja de estilo, por ejemplo, lo podemos utilizar para marcar palabras en algún color o en algún formato especial. Esto parece difícil, pero no es nada difícil. No. A continuación se incluye un código de ejemplo para el caso de Hola al Mundo, ¿no? Que ya lo vimos anteriormente, pero lo vamos a desglosar un poquito más tarde. Es el código que vimos antes. En este caso hemos cambiado, en vez de poner ejemplo, pusimos mi primer web, como título de la ventana. Y lo que va a tener es Hola Mundo, nada más que eso. Eso es todo lo que tienen. Acá tienen HTML, abrimos y el marcado, y cerramos acá. Luego tenemos el encabezamiento, donde vamos a poner como título de la ventana mi primer web, y el cuerpo que lo único que voy a tener el cuerpo de nuestra primera sitio web va a ser Hola Mundo, con un signo de admiración abajo. Si guardamos este código en un archivo con extensión HTML, por ejemplo index.html, y lo abrimos, se nos mostraría un resultado similar al siguiente. Entonces acá, si se fijan bien, acá tenemos mi primer web y lo único que tiene el contenido es, en este caso, Hola Mundo. Hasta acá tenemos, observen ustedes, eh, el icono que se forma al grabar este archivo con extensión HTML es el icono del navegador, ¿no? Que vamos a usar por defecto. En este caso lo que vamos a usar es el Google Chrome. Este es nuestro primer sitio web absolutamente estático, ¿no? Bien estático. Ahora vamos a agrupar un poco las etiquetas de HTML5, que es la última versión de HTML, ¿no? Por un lado tenemos elementos iniciales, que acabamos de ver algunos, elementos para metadatos, elementos de secciones, elementos semánticos y elementos para la creación de tablas. Bien, vamos a ir punto por punto, los vamos a ir mencionando. ¿Cuál vamos a usar? Y va a depender del diseño de nuestro sitio web. Entonces, de ahí, utilizando un pequeño manual sobre cómo lo queremos desarrollar, lo que vamos a hacer es utilizar las etiquetas que consideremos necesarias. Vamos a ver primero estos 5 tipos de etiquetas, vamos a ver algunas, vamos a agruparlas. Primero, los elementos esenciales. Acá encontramos el doctype y el HTML, que es el más básico de todos. Elementos para metadatos tenemos el head, title, link, meta y style. Elementos para secciones, body, nav, main, H1 hasta H4, puede ser hasta H6, section, article, asize, footer y header. Elementos semánticos, A, strong, small, cite. Y elementos para creación de tablas, table, caption y call graph. Esos son algunos, hay muchísimos más. Doy algunos para que tengan una idea de cómo se pueden agrupar. Por supuesto que hemos visto ya que las etiquetas básicas de HTML son body, head, div, a, strong, br, h1 hasta h6, image, img y p. Estas son las más básicas de todas. El body es para el contenido, como tal. Le indica al navegador que es un bloque de texto que explica algún tema específico al usuario. En pocas palabras, señala dónde empieza el contenido visible para el público, lo que nos interesa que se vea. Head, el encabezamiento, el encabezado, lo traducimos como la parte superior del documento HTML, que es donde se alojan los metadatos como el título del proyecto, las hojas de estilo, entre otros. Div, esta etiqueta se usa principalmente para agrupar a otros elementos y actúa como una especie de plantilla de otros controles.
La verdad es que es muy útil debido a que estructura todo el contenido en diferentes secciones, mejorando muchísimo la legibilidad de lo que estamos realizando. Esta etiqueta es fundamental. Muchas veces eh, es muy importante el enlace del posicionamiento orgánico que tiene la web. Si queremos crear una estrategia para hacer un vínculo a ciertas páginas, bueno, este tipo de etiqueta es ideal, ¿eh? Hay que usarla sí o sí. Strong no se encuentra para darle fuerte a un texto, ¿no? En muchas ocasiones en la web hay muchos bloques de texto de contenido, pero siempre hay uno que hay que destacar con respecto al texto. Bueno, esta etiqueta le va a dar más énfasis strong para que quede más claro, más sobresaliente del resto. BR es la que te permite hacer saltos de línea. Cuando queremos saltar otra línea, usamos BR. H1 hasta H6, las famosas etiquetas H nos ayudan a jerarquizar y a diferenciar el título. IMG, hablamos de la importancia de los elementos audiovisuales. Bueno, en este caso IMG utilizamos para este tipo de elementos, para incorporarlos. IP es una etiqueta que está usada en menor medida y que te permite agrupar todo un texto dentro de un párrafo. Es muy útil cuando queremos hacer el texto más legible y más organizado. Bueno, hasta acá tenemos las etiquetas básicas. Les pido por favor este pequeño primer programa que hicimos en HTML, que lo pasen ustedes, que lo prueben, que vean la importancia, prueben algunas marcas más, algunas etiquetas más, como pueden ser negrita, subrayado, prueben otro texto y ampliarlo. Y prueben las actividades que están planteadas también en el aula virtual, así que sería muy interesante que lo hicieran, que lo practicaran. Es un lenguaje muy amigable, no van a tener problema en hacerlo. Eh, bueno, tengan siempre la precaución de hacerlo en el editor de blog de notas, grabarlo siempre con extensión HTML y el icono que nos dan es el de Google Chrome, si es el navegador que usamos por defecto, ¿no es cierto? Así que bueno, realicen las actividades como les digo, lean el material y cualquier consulta que deseen, por favor me la realizan. Nos estamos viendo en nuestra próxima clase y nos vemos. Gracias por todo. Hasta pronto.